Y yo no sé si tú has visto el dibujo que tenemos en el lobby. Cada mes ponemos un dibujo, y nuestra hermana Laura Maruri, ella es una artista, ¿verdad? Le encanta dibujar. Y cada mes ponemos una imagen que representa una idea, tal vez el mes que viene, no sé. Pero este mes yo estaba preparando la enseñanza y me acordé de esa imagen que aquí está. Y tiene mucho que decir, ¿verdad? Porque de hecho el pensamiento es volvamos a empezar. No algo así como volvamos a empezar, volvamos a crecer. Porque es un tronco de un árbol que, bueno, era un gran árbol, pero se cortó. Pero lo más increíble es que hay un pequeño tallo ahí, una ramita que ha reverdecido y que seguramente va a crecer nuevamente. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿por qué? ¿Por qué ha sucedido ello? Pues la respuesta es muy sencilla, porque ese árbol, aunque ha sido cortado, todavía sus raíces están vivas. No han muerto sus raíces. Porque para que un árbol muera, necesitas matar las raíces. Necesitas quebrar las raíces. Las raíces son lo que dan vida al árbol. Y es lo que hace que un árbol, ¿verdad?, florezca. La Biblia incluso es muy interesante cuando estudiamos la Escritura. Nos compara como árboles, nos compara la vida del cristiano como árboles, ¿no? En muchos pasajes, en Salmos, en Jeremías, en Ezequiel, hay varios pasajes donde nos habla que nosotros seremos como árboles, como robles, que floreceremos. De hecho, el Salmo 1, que muchos le conocen, ¿verdad?, cuando dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado, y sigue diciendo, y dice: será como árbol plantado. O sea, la persona será como árbol plantado junto a corrientes de agua, y que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, en esa idea, en donde quiero llevarte, quiero que podamos entender que si hay algo que debemos de cuidar, y ese es el tema de hoy, son nuestras raíces. Cuida tus raíces, porque Satanás lo que quiere destruir es nuestras raíces. Si nos desarraigamos, nos secamos. Si las raíces no son profundas, nos podemos caer. Entonces, si la raíz se seca, se acaba el fruto. Y si bien es cierto, Dios y la palabra me enseña que yo debo de dar fruto, ¿no? Y es importante el fruto depende de las raíces que tienes. El fruto es temporal. El fruto cambia, y a veces puedes dar mucho fruto, o a veces puedes tener poco fruto, o a veces puedes estar sin fruto, pero hay raíces, y si hay raíces puedes dar fruto. ¿Me explico? De tal manera que esto es muy importante entenderlo, de tal forma que nosotros vemos cómo Dios quiere que enfaticemos o miremos las raíces en nuestra vida. A veces el fruto tú lo puedes pensar como, bueno, tu carácter, sí, la obra de Cristo, pero muchos dicen, bueno, tengo mi familia, tengo mi trabajo, tengo mi casa, tengo mi carro, o sea, te va bien, las cosas están bien, como dices, bueno, estoy bien. Pero a veces no es así. Sin embargo, el fruto cambia. El fruto es por temporadas. A veces el fruto abundante dura un buen tiempo, a veces no hay mucho. Sin embargo, es importante entender la obra de Cristo en nuestras vidas. Mira, la Biblia dice, y así lo veo yo, que cuando tú y yo no conocíamos al Señor, vivíamos sin Cristo y vivíamos en un terreno donde ese terreno era un terreno de muerte, ¿no? De alguna manera el fruto que tú dabas por estar ahí plantado era un fruto de muerte, de vicios, de alcohol, de drogas, de pleitos, de amargura, de resentimiento. Ese es el fruto que uno da porque estás plantado en un terreno de muerte, en un terreno donde todo está mal. La Biblia dice que Dios nos ha tomado, nos ha desarraigado, es decir, nos tomó, nos sacó de ese terreno y nos llevó a su huerto, y ahí nos plantó, ahí nos colocó.
en donde todos conocemos esto que estoy diciendo. Cuando un arbolito, cuando una plantita, tú la quieres cambiar, ¿verdad? La desarraigas, la sacas desde la raíz, para que pueda continuar verde, viva. Entonces la llevas a otro lugar y la plantas con mucho cuidado. Haces el hoyito, metes la raíz, le pones la tierra y estás esperando que esa plantita se dé, ¿no? Que esa plantita crezca, que las raíces puedan empezar a entretejerse y continúe la vida de esa plantita, de ese arbolito. La Biblia dice que eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Mira lo que dice Colosenses 1:13. Dice que Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios lo que hizo fue eso. Él te desarraiga, toma tu vida, te lleva a su huerto, ¿verdad? Te lleva a su terreno donde hay vida y te planta nuevamente. Y entonces Él te cuida, Él te alimenta, Él te provee todo lo que necesitas para que tu vida empiece a dar otra clase de fruto, otra clase de forma de vivir. Y entonces te das cuenta que esto que he comentado es el nuevo nacimiento, es la maravillosa obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero regresando al punto, la vida de un árbol depende de sus raíces. El fruto de un árbol depende de sus raíces. Y de la misma manera, querida iglesia, la vida del creyente, lo que tú eres hoy y lo que serás, dependerá de tus raíces. Las raíces que tú tienes. Y de eso te quiero hablar. Y quiero, si me pueden poner una imagen. Yo creo que todos hemos visto esta imagen. Ahorita aparece. 1, 2, 3. Ya está ahí. Una palmera en el desierto. Y esto es impresionante. Hemos tenido el privilegio de estar en Israel. Israel es desierto. Y tú puedes ir en el transporte, en los camiones, cuando sales de Jerusalén, obviamente, en el camino hacia otros lugares, y hay kilómetros y kilómetros de desierto. Desierto. Pero es increíble cuando tú a lo lejos ves una palmera verde. Una palmera o varias palmeras, ¿no? Donde incluso hay un oasis cerca. Tú ves en el desierto, en el camino a los beduinos, todavía allá hay beduinos con sus camellos que viven en tiendas de campaña muy grandes y que llegan a los lugares donde hay agua para abastecerse o viven cerca de ahí. Pero todos conocemos este tipo de árbol, donde sabemos que por muy alta que sea una palmera, lo más interesante no es qué tan alta es la palmera, sino las raíces qué tan profundas son. Porque eso es lo que hace que una palmera no se desarraigue. Realmente una palmera como estas, aún en la playa, ¿no? En los lugares donde hay mar, puede venir un huracán, puede venir vientos, y también en el desierto hay vientos muy fuertes. Y las palmeras no son desarraigadas. ¿Por qué razón? Porque las raíces de una palmera son tan profundas que cruzan o atraviesan el subsuelo, se arraigan debajo de la tierra entre piedras y encuentran agua, donde desde ahí, ¿verdad?, se arraigan, dan vida a la palmera, porque obviamente las raíces, y todos sabemos que es la función de las raíces, suministrar la vida a través del agua. Pero hay algo muy interesante: la raíz de un árbol da estabilidad al árbol. Una raíz, las raíces tienen el propósito, y una de las funciones es que el árbol tenga estabilidad. Para que un árbol o una palmera de este tamaño no se caiga cuando vienen los vientos, cuando viene la tempestad, necesita tener raíces profundas. Y esto es interesante. Se ha demostrado
Escúchame bien, se ha demostrado que los árboles necesitan viento para que sus raíces crezcan hacia abajo, para que sus raíces maduren, para que sus raíces se entrelacen y de esa manera eviten que los árboles se caigan. En Arizona, un equipo de científicos simuló el ecosistema de la Tierra bajo una gran cúpula. Esto fue un invento real científico, en donde bajo esa cúpula plantó toda clase de árboles, o muchos árboles de diferentes tipos, y pues controladamente los cuidaba, y aunque les daba todos los nutrientes, la luz, el agua, se dieron cuenta con el paso de los años que las raíces de estos árboles eran poco profundas y débiles. Y fue ahí donde descubrieron, esto es algo maravilloso, que los árboles necesitan el viento y la fuerza del viento para que sus raíces sean fuertes, para que sus raíces sean más profundas. Entonces, cuando tú ves una palmera, cuando tú ves un roble, porque así la Biblia nos compara como robles, como palmeras, estamos hablando de que debemos de tener raíces profundas en nuestra vida. Y ahora sí quiero irme a algo más práctico, porque así es la vida del creyente. Las tormentas de la vida, ¿no? Los aires que pasamos, las dificultades que vivimos son necesarias. Repite conmigo, son necesarias. Son necesarias. ¿Para qué? Para echar raíces profundas. Muchos no quisiéramos pasar problemas. La vida no sería lo que es. Hermano, hoy te vengo a decir algo. No serías quien eres si no fuera por los vientos que has pasado en la vida. Los vientos te han hecho fuerte. Los vientos te han hecho que tus raíces sean cada vez más profundas. Pero, cuando tú no echas raíces profundas, o cuando tú no entiendes esto, el problema, la dificultad te puede derribar. Y es ahí donde muchas personas o muchos cristianos, cuando vienen los problemas, en lugar de entender que Dios nos ha dado todo para que el viento nos contravenga, pero tú puedes resistirlo, cuando tú no lo entiendes, lo que tú haces es salir huyendo, salir corriendo, quejarte de ello, y entonces tus raíces son poco profundas y débiles. Esto es muy interesante. Mira lo que dice Dios en su palabra. Abre tu Biblia en Isaías 61, en el versículo número 3. Isaías 61 es un pasaje mesiánico. Isaías está hablando sobre la venida del Mesías, lo que Jesús de hecho cumplió cuando estuvo en esta tierra. Pero en el versículo número 3, solo voy a leer ese versículo. Y entonces la promesa del Mesías es que Él nos daría vida. Y entonces dice: ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la promesa de Dios. Dios quiere darte bendición en medio de la tempestad. Sí, la tempestad va a venir, la tristeza, el dolor, la angustia va a estar ahí, pero Dios ha prometido que va a cambiar eso cuando tú estás pues poniendo tu mirada en Él. Pero mira lo que dice: y serán llamados. Repite conmigo: y serán llamados. Bueno, dilo así mejor: y seré llamado. Y seré llamado árbol de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Serás llamado. Dios nos ha desarraigado de un terreno de muerte, nos sacó con todo y raíces y nos llevó al huerto de vida. Y ahí nos plantó. Y ahí estamos todos nosotros, ¿verdad? Como árboles plantados. Pero Dios espera que tus raíces sean profundas, que tus raíces se entrelacen, se arraiguen en las piedras. Y mira,
¿Quién es la piedra? Jesucristo. El hombre sabio edificó su casa en la roca, el necio en la arena. Cuando tú tienes raíces profundas, vendrán los vientos, vendrá la tempestad y tú te vas a sostener. Y hay 3 puntos que voy a hablar, no voy a acabar hoy porque el tiempo no me alcanza, pero quiero hablar de 3 puntos sobre cuidar nuestras raíces. ¿Qué significa? ¿Qué simboliza? Y qué importante es cuidar ahí mis raíces. En primer lugar, mis raíces representan mis convicciones. Mis raíces representan mis principios, lo que yo creo. Segundo lugar, voy a hablar sobre la importancia de arraigarnos, echar raíces en nuestra familia. Echar raíces en la familia. Cuando una familia se desarraiga, cuando un hijo, cuando tú te desarraigas de la familia, sufres consecuencias muy tristes. Y tercer lugar, arraigarnos en la casa de Dios. Y todo eso la Biblia nos lo enseña. Entonces, primer lugar, en la vida del creyente, nuestras raíces son nuestras convicciones, en lo que creemos. Y yo debo de entender que la palabra de Dios, este libro tan precioso, la palabra de Dios, es donde yo debo de echar mis raíces ahí, mis convicciones. Yo tengo un pensamiento que hace muchos años, un día, no sé si inspirado o no sé cómo fue, pero eventualmente lo repito porque muchos años lo puse en mi Biblia, luego ya me lo aprendí de memoria. Pero el pensamiento es este: la realidad de mi vida no es lo que veo, la realidad de mi vida es lo que creo, y lo que creo es lo que dice la palabra de Dios. Y eso ha sido una realidad en mí. La realidad de mi vida no es lo que veo, la realidad de mi vida es lo que creo, y lo que creo no es cualquier cosa, creo en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es esa palabra de poder que puede transformar nuestras vidas. Y que sabes, la palabra como tal, tú puedes leerla, tú puedes conocer historias. Yo de niño aprendí tantas historias en la escuela dominical. Tus hijos están escuchando la palabra, oyendo palabra, historias de la Biblia. Pero ¿sabes cuándo tú empiezas a echar raíces de la palabra profunda, convicciones reales en tu vida? Cuando la palabra se convierte rema en ti. ¿Qué quiero decir ello? Cuando la palabra es una realidad. Cuando la palabra no es lo que alguien te cuenta, lo que el pastor te dice, lo que oíste en la escuela dominical, sino cuando la palabra se convierte en tu convicción, en lo que tú crees, en lo que tú vives y en lo que tú haces, porque tú crees y vives y tus convicciones son lo que la palabra de Dios nos enseña. A medida que tú conoces la palabra, a medida que tú empiezas a meditar en la palabra, y sabes, los vientos en la vida también son necesarios. Dios permite los vientos, Dios permite las tempestades. Y cuando tú estás pasando problemas en tu economía, en tu salud, en tu familia, entonces tú tienes solamente 2 opciones. Pero la opción que tú tienes es cuando tú dices: yo creo a la palabra de Dios. Yo creo que aunque no hay fruto, Dios me va a bendecir. Yo creo que Dios va a ayudarme, y la palabra tú te sostienes en ella. Y ¿sabes lo que está pasando? La palabra se está haciendo rema, se está haciendo real en tu vida, se está enraizando, estás haciendo raíces profundas, estás viendo una realidad. Y ¿sabes qué? Cuando viene el milagro, cuando Dios responde, cuando entonces ves la respuesta, tu fe en acción, entonces tú te das cuenta que has crecido, que tus raíces han madurado, que son más profundas, y que puedes decir: no es lo que me dice el pastor, no es lo que me dice la hermana, es lo que yo
he visto. Yo creo lo que dice la palabra de Dios, porque Dios es real. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Los vientos hacen que tus raíces crezcan y te consolidan. Te decía que las raíces traen estabilidad al árbol. Y Dios quiere que seamos creyentes estables, creyentes con raíces profundas, con convicciones profundas. Vivimos en un tiempo donde hoy la sociedad nos está enseñando tantas ideologías. Qué triste, y lo tengo que decir, hermano, qué triste cristianos que están adoptando ideologías, ideología de género, ideología sobre el aborto. Bueno, es que pastor, es que en la universidad, es que me dijeron, es que, bueno, sí creo, pero estamos ahí haciendo cosas que van en contra de la palabra. Cuando tú tienes convicciones, no lo que yo te digo, es cuando tú tienes una convicción en la palabra, cuando tú entiendes que la palabra es lo que Dios te está llevando a vivir, entonces tú empiezas a echar raíces profundas. Un creyente que tiene convicción es un creyente que no se va a mover, es un creyente que no va a ser inestable, que a veces no habrá tanto fruto como quieres, pero sabes, las raíces están ahí, la palabra está ahí, la promesa está ahí, y en su momento el fruto vendrá, porque las raíces han sido echadas hacia abajo. Jesús nos enseñó una parábola que todos conocemos, la parábola del sembrador, donde habla de 4 diferentes tipos de tierra. La semilla es perfecta, que es la palabra, pero la tierra, diferentes terrenos donde la semilla es puesta. Y me quiero enfocar en una de los terrenos que Jesús menciona, el terreno o la semilla donde cayó en el terreno donde había piedras, donde había pedregales. Y dice el Evangelio que la semilla cayó ahí, pero como había piedras, entonces no echó raíces, así dice, no echó raíces, y entonces el sol quemó las raíces y la semilla o la planta, lo que ahí había, de nada sirvió. Es interesante porque estamos hablando de raíces. Y entonces cuando los discípulos le piden la explicación a Jesús de esta parábola tan maravillosa, Señor, explícanos porque no entendimos qué onda cada terreno, semilla, piedras, pedregales, ¿qué significa? Abre tu Biblia en Mateo 13, Mateo 13, 20. Dice Jesús: y el que fue sembrado en pedregales. Esa es la explicación. Este es el que oye ¿qué? El que oye la palabra. Todos oímos la palabra. No basta oír la palabra, porque muchos oyen la palabra, pero no han hecho de la palabra su convicción. No han hecho de la palabra su realidad. No basta oír la palabra, no basta lo que el pastor te dice o la predicación que oyes. Para muchos dicen: ay, pastor, bueno, el pastor porque ya está viejito, ya está grande, y él, pero yo, pastor, yo estoy joven y entonces yo voy a hacerlo a mi manera. Bueno, usted me lo dice porque, pero yo creo que yo tengo una mejor manera de hacer las cosas. El que oye la palabra, muchos oyen la palabra. Jesús dijo: ¿quién es el hombre insensato y el hombre sabio? Cuando dice: es el que oye y hace la palabra, es el prudente. Porque el que oye y no hace es insensato. Es el que edificó su casa sobre la arena. La diferencia, qué interesante, la diferencia está no en lo que oyes. Muchos oyen la palabra, hoy muchos oyen, y puedes oír, pero no estoy hablándote de ese oír. Y esta semilla dice que representa el que oye la palabra, al momento la recibe con gozo, ¿no? Aleluya, gloria a Dios, amén. Qué padre, qué bonito estuvo, qué bendición.
Pero ¿qué sigue diciendo? No tiene raíz. Dile al que está al lado, no tiene raíz. No tiene raíz en sí. No tiene raíz, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción, mira, estos son los vientos. Al venir la aflicción o la persecución, ¿por causa de qué? De la palabra. Por causa de la palabra. Luego tropieza. Escúchame bien, hermano, este es el punto. Cuando yo tengo convicciones, cuando la palabra se hace rema en mi vida, yo sé lo que he creído, son mis convicciones. Yo voy a obedecer lo que la palabra de Dios dice. No me importa lo que, mira, se van a burlar de ti, te van a decir tantas cosas, la gente te va a criticar, pero cuando tú tienes convicciones de la palabra de Dios, tú estás echando raíces profundas que nadie te va a mover. Serás una persona estable con raíces profundas. Raíces profundas es cuando la convicción de la palabra, cuando la verdad de la palabra, cuando Dios dice ama, perdona, sirve, espérate, obedece, y tú dices no tengo mucho, no me la sé toda, pero si ahí dice obedece, voy a obedecer, punto. Cuando ahí dice que ame, que perdone, lo voy a hacer. Las ideologías, la cultura cambia. Estamos siendo inundados por una serie de pensamientos contrarios a la palabra. Y muchos ahí van tras esas ideologías, ¿no? Con sus carteles, con sus ideas. Es que, bueno, pues, hermano, cuando tú estás arraigado en la palabra, cuando tienes principios y valores, que no es lo que te digo yo, cuando la palabra se ha hecho rema en tu vida, entonces tú tienes raíces profundas. Y esa profundidad hace que seas estable. Hace que cuando venga el viento, la tempestad, la burla, la crítica, cuando en la escuela o en el trabajo o en tu familia te digan ay, eres un aleluyo, eres esto, eres aquello, tú tienes raíces profundas. Son mis principios, mis valores. Yo no lo voy a hacer. ¿Por qué no lo haces? Porque tengo principios, tengo raíces profundas. Tú no lo ves, tú ves solo el fruto, tú ves solo esto, pero aquí abajo hay raíces muy profundas. Abajo aquí hay principios que he aprendido de Dios, que no es lo que oigo solamente, sino lo que hago. Lo he vivido. Yo sé que Jehová es Jireh. Yo sé que Él es mi proveedor. Yo sé que Él es mi sustentador. Yo sé que Él es mi sanador. Yo sé que Él está conmigo todos los días, porque lo he vivido. Y esas son raíces tan profundas que no me vas a decir que Dios no existe. No me vas a decir que Dios es un invento de la sociedad. Dios es real, porque yo lo he vivido en carne propia. Eso son raíces profundas. Cuida tus raíces. Que tus raíces sean tan profundas como las de un roble. La siguiente semana continuaremos. Veremos algunos árboles con unas raíces tan impresionantes. Que tus raíces sean tan profundas como la palmera. Y así lo menciona. Y vamos a ver los pasajes donde se habla de echar raíces. En la familia hay un salmo hermoso donde dice que tu familia será alrededor de la mesa y como la vi tu esposa, y habla de esa analogía de tener raíces en la familia y en la casa de Dios también. Echar raíces en la casa de Dios te hace fructificar. Iglesia, quiero terminar aquí. Y quiero invitarte para que podamos hoy preguntarnos, porque la pregunta final es esta: ¿qué tan profundas son mis raíces? O de otra manera diría, ¿qué tan profundas son mis convicciones? ¿Tengo raíces profundas? Yo recuerdo cuando iba en la secundaria, amigos se burlaban de mí.
En la preparatoria, muchas burlas. En la universidad también. Lo pasé como tú y como muchos. Se burlaban de uno porque buscaba a Dios. ¿Sabes qué, hermano? Eso me ha hecho tener raíces profundas. Tengo convicciones. Tengo certeza de lo que creo. Tengo principios por los que vivo. Porque la realidad de mi vida no es lo que veo, es lo que creo. Y lo que creo es lo que dice la palabra de Dios. Ese es el estilo de mi vida. No es lo que veo, es lo que creo. Y lo que creo es lo que dice la palabra de Dios. Y si vivo de esa manera, si mis valores, mis principios son firmes, hermano, tu vida será como una palmera que aunque venga la tempestad, aunque venga el viento, el huracán, no se va a doblar. Casi me cae, casi se rompe, pero son tan profundas las raíces que no se dobla, porque Dios está con nosotros. Cierra tus ojos, vamos a orar. Raíces profundas, convicciones, raíces profundas, principios, valores que no te hacen hacer cosas que a Dios no le agradan, que no vas a pensar como el mundo piensa. No es lo que te dice el pastor, no es lo que oyes en internet en una predicación de acuerdo a tu antojo. Lee tu Biblia, toma tu Biblia. Te he enseñado, te he dicho, ten tu propia Biblia, subráyala, memorízala, ámala, léela, echa raíces. Vendrá la tempestad, vendrá el viento, vendrá el huracán, vendrá, es parte de la vida y es necesario para que entonces se activen las promesas, se active la palabra, se active la fe, se active en tu vida el creer contra esperanza y decir: Señor, aunque el viento me quiere derribar, Dios, yo creo en tu palabra, yo me levanto, todo lo puedo en Cristo. Señor, tú eres mi ayuda, mi fortaleza. Señor, tú eres mi proveedor. Señor, en ti confío. No lo veo, pero lo creo. Y entonces, cuando tú sales de esa tempestad, podrás glorificar a Dios, pero sabes que tendrás raíces más profundas, convicciones más genuinas y una fe más madura. Señor, esta tarde te pido que tú traigas esta palabra a cada uno de nosotros. Señor, que entendamos que tú nos comparas con árboles, no cualquier árbol, no pequeños arbustillos, Señor, que pueden ser desarraigados fácilmente. Señor, nos comparas con tremendos árboles que sus raíces son tan profundas, Señor, que nada los puede desarraigar. Aún como esta imagen que puse al principio, que está en nuestro lobby, podrá ser cortado el tronco, pero si hay raíces, hoy te digo, iglesia, hoy te profetizo, si hay raíces, nacerá nuevamente la vida en ti, vendrá nuevamente la gloria de Dios sobre tu vida. No importa que te sientas que te han cortado, si hay raíces, hay vida. Si hay raíces, todavía Dios no ha acabado la obra en tu vida. Y Señor, te pido que nos ayudes a entender que yo soy responsable de que mis raíces crezcan hacia abajo, sean fuertes, se arraigan en la roca, que es tu palabra, que es tu promesa, que es la Biblia que nos has dejado. Señor, mis convicciones, mis principios y mis valores son mis raíces que me mantienen estable en esta vida, Señor. Y te pido que tu iglesia reciba esta palabra, recíbela en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Amén y amén, Señor.
Que Dios te bendiga, iglesia. Que Dios te guarde y que puedas seguir avanzando en tu caminar.